El depredador de carne y hueso 0113. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01. ¿Dónde estoy? El joven espadachín miró a su alrededor confundido, con el rostro lleno de dudas. Acababa de competir en un duelo de espadas, ¿cómo había acabado allí de repente? Mientras dudaba, vio sus manos. Se quedó paralizado. Las manos humanas eran ahora de un gris oscuro, gruesas y poderosas, con uñas afiladas. La mano izquierda sostenía una daga afilada, cubierta de baba verde, como si acabara de cortar algo. Un dispositivo rectangular en el brazo izquierdo mostraba unos sencillos símbolos rojos. La mano derecha sostenía una máscara que le resultaba extrañamente familiar. ¿Qué es esto? Instintivamente levantó la mano, solo para tocar 4 enormes colmillos. En ese momento, un torrente de recuerdos inundó su mente. Soy, Scar, el depredador, alien contra depredador. El dueño original murió repentinamente por alguna razón desconocida, así que tomé el control. Scar, un alienígena llamado Scar, entrecerró los ojos de repente. Su mente se quedó en blanco por un momento. Maldita sea, ¿cómo he acabado yo, un joven del siglo XXI que ama la vida, en un mundo tan peligroso? Antes de que pudiera pensar más, una extraña sensación lo asaltó no muy lejos. Levantó la vista y vio un monstruo del tamaño de una pelota de baloncesto, con 8 garras afiladas y una cola larga como la de un cangrejo, lanzándose hacia su cabeza. Maldita sea, es un abrazacaras. La expresión de Scar cambió. Un recuerdo cruzó por su mente. En la historia de Depredador, Scar fue parasitado accidentalmente por un abrazacaras al quitarse la máscara. Maldita sea, viene hacia mí como un monstruo enseguida. Sin pensarlo, Scar blandió su máscara con la mano derecha, aplastando al abrazacaras. El abrazacaras aterrizó, se dio la vuelta y volvió a arremeter. La daga de Scarface salió volando de su mano, inmovilizando al abrazacaras en el suelo. El abrazacaras soltó un grito lastimero, se retorció un par de veces y luego dejó de retorcerse. Scarface respiró aliviado. Gracias a Dios que mi base de artes marciales sigue intacta. Los abrazacaras no son especialmente fuertes ofensivamente, pero son muchísimos. Ser parasitado por ellos no es broma. Gracias a Dios por la máscara, aunque es un poco fea. Sintiéndose extremadamente incómodo, Scarface se la puso. Las películas habían mostrado lo que contenían las máscaras, pero lo que vio ahora era completamente diferente. Nombre: Scarface, edad: 160, fuerza. 3, velocidad. 5, resistencia física. 2, talento. Bonificación de resistencia física. Estas son mis estadísticas. Antes de que Scarface pudiera reaccionar, apareció una segunda línea de notificación. Cazó un abrazacaras, resistencia física +1. Scarface sintió que su piel era mucho más resistente que antes. Antes, su piel podía cortarse fácilmente con cuchillas afiladas. Después de la mejora, parece ser capaz de resistir un golpe leve. Scarface se emocionó al instante. Nada es más importante que vivir. Entonces, ¿este es mi truco? Entonces me siento aliviado. Combinando los recuerdos del dueño original con la trama de la película, sus dos compañeros Catface Zambo y Celt probablemente ya estén en grave peligro. La reina alienígena sigue prisionera, produciendo continuamente un ejército de alienígenas bajo la estimulación eléctrica. Pero inesperadamente se liberará de sus cadenas. Y Scarface, es decir, él mismo, morirá en esta batalla. Aunque es un comienzo desastroso, al menos tengo mi truco. No puede lidiar con la reina alienígena él solo. Los ancianos de sangre de hierro que vigilan desde afuera tampoco intervendrán. Busca ayuda. Debe buscar ayuda. Aunque la esperanza sea escasa, debe reunirse con Zambo y los demás lo antes posible. Aunque ya hayan muerto en batalla, debe conseguir ese siniestro equipo de alta tecnología. Después de todo, en la película, la muerte posterior de Scarface se debió en gran medida a la falta de equipo. Claro, el cañón de plasma de hombro. Scarface recordó el propósito de esta prueba. En la película, la imprudencia del equipo de investigación humano al tomar sus propias armas aumentó drásticamente la dificultad de la prueba. Pero el cañón de plasma de hombro seguía siendo un arma formidable. Con él, Scarface confiaba en poder superar esta prueba mejorada. Scarface sacó su daga del suelo y corrió a través de la pirámide. Mientras caminaba, la alarma sonó en su mente. Se detuvo y activó el detector infrarrojo de su máscara.
Examinó atentamente su entorno, sin perderse ni un solo punto. Pero todo estaba en silencio. Incluso la pantalla de su máscara estaba oscura. Algo va mal, absolutamente mal. Scar retrocedió sutilmente, apoyándose en la pared de roca. Desenvainó sus cuchillos arrojadizos en forma de disco, listo para la acción. De repente, un suave sonido resonó detrás de su oreja izquierda. Ya está aquí. Giró sobre sus talones, y los cuchillos de su mano izquierda salieron volando. Partieron en dos a un monstruo con 4 garras afiladas y una larga cola. Era un xenomorfo. Los cuchillos, aún con impulso, retrocedieron. Scar atrapó uno y lo sacudió 2 veces para eliminar la baba restante. Tras guardar los cuchillos, Scar suspiró aliviado. Aunque tenía su código de trucos y su máscara para protegerse, seguía siendo un xenomorfo. Su poder de ataque era mucho más aterrador que el de un abrazacaras. Estar atrapado en combate cuerpo a cuerpo no era ninguna broma. Una notificación apareció de nuevo en su visión. Mató a un xenomorfo dron, resistencia física +2. Scar se rascó ligeramente el antebrazo con su daga, dejando solo tenues marcas blancas. Este efecto es bueno. Exclamó Scar, encantado. Aunque es un poco feo, también me he vuelto más fuerte. Su alegría duró solo unos segundos antes de que un aullido lastimero resonara a lo lejos. No era de un xenomorfo, sino de un miembro de su especie que moría antes de morir. Maldita sea. Scarface se abalanzó. Tras doblar una esquina, irrumpió en un túnel, una escena de devastación absoluta. Había cadáveres apilados por todas partes. Había humanos, xenomorfos e incluso un depredador. Era Catface Zambo, maldita sea. ¿Muerto? ¿Este tipo solo había venido para una breve aparición? Scarface maldijo en voz baja. Se acercó con cautela y activó su detector infrarrojo para examinar cuidadosamente el cadáver. En la historia original, los abrazacaras que parasitaban a los depredadores daban lugar a feroces depredadores xenomorfos. Estos eran seres con los que incluso los depredadores de élite tenían dificultades para lidiar. Incluso un élite como lobo solitario había caído. Debía tener cuidado. Por suerte, Zambo había sido atravesado en el pecho por la afilada cola del xenomorfo y luego destrozado en la cabeza por sus mandíbulas, sin ser parasitado por el abrazacaras. Scarface respiró aliviado. Comenzaron a saquear las armas y el equipo del cuerpo de Zambo. Especialmente la microcomputadora. Su potencia explosiva era comparable a la de una pequeña bomba nuclear. Aunque no era tan potente como un camión de iones, podía ser muy útil. Mientras saqueaban, los sonidos de una feroz lucha volvieron a estallar. Debe ser Celta. En la obra original, Zampo, el monstruo con cara de gato, actuaba junto a Celt. Tras ver morir a Zampo, Celt lanzaba un ataque frenético contra los alienígenas que los atacaban. Se desató una feroz batalla, y Celt, momentáneamente descuidado, murió. Entonces aún tengo una oportunidad de salvarlo. Scarface estaba exultante. Activó el microordenador y su capa de invisibilidad. Silenciosamente, la luz se refractó extrañamente en Scarface. Su figura se desvaneció rápidamente y desapareció en un instante. Se dirigió sigilosamente a la cámara lateral donde se depositaban las ofrendas. La cámara lateral también estaba hecha un desastre. Innumerables paredes y pilares estaban destrozados. Había un enorme agujero en el suelo central. ¿Lo perforó alguien? Scarface se acercó con cautela para examinarlo. Bajo la entrada de la cueva, la visibilidad era escasa. Tras comprender finalmente lo que sucedía, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Esto es, el capitán Celt se enfrentaba a una situación de vida o muerte. No. Preguntó Scarface en pánico. Si Celt moría, todo habría terminado. No podía con la reina alienígena restante solo. En ese momento, Celt estaba siendo inmovilizado por un alienígena cubierto de cicatrices que parecían mallas. Este era un guardián alienígena, al menos varias veces más peligroso que un alienígena común. Justo a tiempo, Scarface saltó, y su daga llegó justo a tiempo. Antes de que las mandíbulas del alienígena perforaran la cabeza de Celt, la daga apenas le atravesó la espalda. El alienígena gritó y arrojó a Scarface con fuerza. Celt aprovechó la oportunidad, quitándoselo de encima de una patada. Scarface rodó por el suelo, recuperó el equilibrio y, con un movimiento rápido de la mano izquierda, lanzó un dardo afilado que salió disparado. El alienígena gris esquivó el dardo afilado y huyó hacia el oscuro túnel. Scarface no lo persiguió. En cambio, se giró y examinó cuidadosamente a Celt con su escáner infrarrojo.
Aliviado de no haber sido parasitado, extendió la mano y ayudó a Celt a levantarse. Pensé que estabas muerto, dijo Celt en estado de shock. Nos atacaron. Zambo está muerto, y casi me lastiman también. ¿Cómo lograste escapar ileso? Estoy bien, negó Scarface con la cabeza. La dificultad de la prueba ha aumentado. Debemos recuperar el cañón de iones lo antes posible. Sin más cumplidos, Scarface fue directo al grano, explicando la situación. Sabía que los Sangre de Hierro eran una raza que amaba la batalla y detestaba las conversaciones triviales. Aunque su tecnología era excepcionalmente avanzada, su escritura y lenguaje eran simples y rudimentarios. Celta sintió. El cañón de iones está en un humano. Vámonos. De acuerdo. Celt estaba ahora completamente desarmado. Sabía que no podría luchar. Scarface reflexionó un momento y luego le entregó la daga y la lanza que le había robado a Zambo. Después de que Celt estuvo completamente armado, los dos activaron el sigilo, encendieron la proyección holográfica del ordenador y persiguieron al equipo de investigación humano. Finalmente, encontraron a la última mujer que quedaba del equipo de expedición en otro pasadizo en el centro de la pirámide. Esta mujer había escapado de allí con gran dificultad. Tras haber experimentado innumerables peligros, estaba al borde de un colapso mental. Al mirar a los dos hombres que tenía delante, un destello de miedo brilló en sus ojos, y retrocedió involuntariamente paso a paso, apoyándose finalmente contra la pared. Celt la miró con enojo, con los ojos encendidos de furia. No pudo evitar pensar en la muerte de Zambo. Y todo esto estaba inextricablemente ligado a esta mujer. Levantó la lanza que tenía en la mano y comenzó a acercarse a ella, emitiendo un gruñido bajo. Scarface dudó un momento, luego extendió la mano para detenerlo. Después de todo, una vez fue humano y jamás soportaría ver morir a los de su especie ante sus ojos. Además, el código de honor del depredador prohibía la matanza de inocentes desarmados e inofensivos. La mujer evaluó a los dos monstruos que tenía delante. Sabía que la llegada de su grupo los había despertado, y aún así, se habían llevado las armas de los guerreros. En cierto modo, ella era en parte culpable de la situación actual. Pero estos monstruos no solo eran numerosos, sino también extremadamente peligrosos. No podría enfrentarse a ellos sola. Si escapaban a la superficie, no se atrevía a imaginar las terribles consecuencias. Los únicos que podían resolver la situación eran estos dos guerreros completamente armados. Respiró hondo y, con cautela, les extendió la mano, indicándoles que se detuvieran. Luego, se agachó lentamente, con voz temblorosa. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Con cuidado, sacó un cañón de iones de su mochila y se deslizó hacia ellos. Al ver el cañón de iones, los dos guerreros respiraron aliviados. Aunque podrían enfrentarse a un ejército de alienígenas, el cañón de iones significaba que aún tenían una oportunidad. De repente, un destello de terror brilló en los ojos de la mujer. Un alienígena había aparecido repentinamente detrás de Scarface. Scarface se giró instintivamente, solo para ver las dos afiladas patas delanteras de la criatura arañando ferozmente sus hombros. Las garras perforaron su armadura de hombros antes de desgarrar su piel. Si Scarface hubiera recibido este golpe de frente antes, habría resultado gravemente herido. Sin embargo, después de varias batallas, su fuerza física había aumentado significativamente y la armadura de hombros le había proporcionado cierta protección. Esta garra, que podría haber sido fatal, solo le atravesó la piel y no pudo ir más allá. En cambio, Scarface agarró las patas delanteras, restringiendo firmemente su movimiento. Las pupilas de Celt se contrajeron bruscamente al verlo. Las garras del alienígena eran increíblemente afiladas, capaces de perforar incluso placas de acero. En su mente, Scarface estaba definitivamente condenado esta vez. Pero inesperadamente, salió ileso. ¿Era este chico el mismo Scarface? En la lejana nave espacial, varios veteranos de la sangre se pusieron de pie, atónitos, tras presenciar la escena en el monitor. Uno de ellos se frotó los ojos con incredulidad. ¿Este chico está hecho de vibranium? Su dureza corporal es incluso mayor que la nuestra. Increíble. Solo la sangre ácida de los xenomorfos nos permite desarrollar resistencia a la corrosión. ¿Cómo pudo alguien que nunca ha cazado xenomorfos desarrollar esta habilidad? El anciano Sangre de Hierro miró la pantalla en silencio, con un brillo penetrante en los ojos. Su rendimiento habitual es mediocre, pero inesperadamente tenía este as bajo la manga en un momento crucial. Scarface, lo has estado ocultando bien. Tras un breve instante de shock, Celt finalmente recobró el sentido.
Levantó su lanza, atravesó al xenomorfo que tenía delante y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Tras enfrentarse al xenomorfo, rugió, desahogando su ira y emoción. Se agachó y se quitó la máscara, dejando una marca de honor en la frente con el ácido corrosivo del alienígena. Tras esto, surgió un nuevo problema. Solo quedaba un cañón de iones, los humanos que se llevaron los 2 cañones de iones restantes hacía tiempo que habían perecido en las trampas de la pirámide y bajo los implacables ataques de los alienígenas. Encontrarlos ahora era prácticamente imposible. Zelt miró a Scarface, indicándole que se lo equipara primero. Sabía que el estilo de combate de Scarface era muy fiable, y tener a un camarada como él proporcionando potencia de fuego desde la retaguardia le daría mucha más tranquilidad. Más importante aún, inconscientemente sentía que Scarface sería más efectivo con este cañón de iones que él. Scarface no se anduvo con rodeos. Sabía que Zelt no estaba haciendo esta disposición al azar, ya que él, como capitán, estaba muy familiarizado con los estilos de combate de los 3. Solo así podrían maximizar su poder de combate. Después de que Scarface equipara el cañón de iones, los 2 se dieron la vuelta y se marcharon. «Esperen, no pueden dejarme atrás», gritó la mujer aterrorizada, persiguiéndolos rápidamente. Los 2 hombres se giraron furiosos para mirarla, y la mujer se detuvo tímidamente, retrocediendo unos pasos con cautela. De repente, una voz llegó desde atrás. Zelt se giró, su lanza atravesando a uno de los alienígenas que lo habían emboscado. Scar disparó, destrozando al alienígena en innumerables pedazos. Pero justo cuando remataban a un oponente, ocurrió un cambio inesperado. Un alienígena de mallas saltó repentinamente de las sombras tras ellos y se abalanzó sobre la mujer, derribándola al suelo. Antes de que pudieran reaccionar, sus afiladas mandíbulas le atravesaron la nuca. ¡Maldita sea! Zambo murió a manos del xenomorfo Grid, e incluso Zelt casi muere a manos de él. Los enemigos que se reencuentran seguramente estarán furiosos. Zelt rugió, alzando su lanza para atacarlo. Grid se movió ágilmente de izquierda a derecha en el túnel, y las 2 figuras se enredaron al instante. Scar observó la escena con nerviosismo, pues su cañón de iones, montado en el hombro, no podía fijar su objetivo. Después de todo, estaban demasiado cerca. Un pequeño paso en falso y Zelt también sería alcanzado por la explosión del cañón, así que no se atrevió a disparar a la ligera. Justo entonces, un sonido llegó del otro extremo del túnel. Varios xenomorfos ya habían llegado desde el otro lado de la pared y el techo. Estos xenomorfos se movieron extremadamente rápido, alcanzándolos en un instante. Scar se puso en alerta máxima de inmediato, girándose para ajustar su cañón de hombro, usando la mira infrarroja para fijarlos firmemente en el campo de visión de su máscara. Con 3 disparos de cañón, los 3 xenomorfos en la vanguardia fueron convertidos en polvo. Una notificación apareció en su visión. Mató a 3 xenomorfos varones adultos, resistencia física más 6. ¿Resistencia física otra vez? ¿Cómo es que todo es resistencia física? ¿Es esto algún tipo de sistema de caparazón de tortuga? Porque tienes demasiado miedo al dolor, maximizaste la defensa, ¿eh? Scarface no pudo evitar quejarse por dentro. Pero justo cuando la batalla estaba en su punto más intenso, un rugido vino repentinamente de la parte más profunda de la pirámide. La voz era estridente pero majestuosa, como si estuviera transmitiendo algún tipo de señal. Al escuchar esa voz, Scarface tembló involuntariamente. Solo un tipo de oponente podría producir una voz tan majestuosa, el enemigo destinado de Iron Blob. Reina xenomorfa. Al escuchar el grito, el xenomorfo de la red, que estaba enredado con Zelt, pareció recibir algún tipo de señal. Levantó la cabeza y rugió, y un xenomorfo apareció de repente e interceptó a Zelt. Cuando Zelt finalmente logró derrotar al xenomorfo, descubrió que Grid ya se había dado la vuelta y desaparecido en la oscuridad. No solo él, sino también los xenomorfos restantes se dispersaron y huyeron de inmediato. Bajo el mando de ese rugido, Grid dirigió a más de una docena de xenomorfos guardianes para reunirse junto a la reina. A la orden de la reina, se abalanzaron sobre su cuerpo, atacando sus extremidades y cola atadas con sus mandíbulas. La sangre ácida altamente corrosiva de la reina alienígena salpicó por todas partes, aterrizando en las cadenas que la ataban. Finalmente, las cadenas cedieron, partiéndose en 2. La reina dejó escapar un grito de emoción, su enorme cuerpo de 5 metros de altura cargando hacia adelante. En su furiosa y emocionante carga, todo a su paso fue destruido. Toda la pirámide pareció temblar como si hubiera ocurrido un terremoto.
En el otro pasadizo, solo quedaron 2 guerreros y un montón de escombros. Scarface miró los restos de la mujer con sentimientos encontrados, sacudiendo la cabeza con impotencia. Volviéndose hacia Cell, dijo: esa era la voz de la reina alienígena. Probablemente esté a punto de liberarse. No podemos controlar esta situación. Escapa primero por el pasadizo de abajo y luego vuela a este lugar por los aires. Cell guardó silencio. Scarface vio el resentimiento en su corazón y le aconsejó: ni siquiera los cazadores de élite pueden con esta prueba. Fracasar es fracasar. Tu vida es lo más importante. Mientras estés vivo, aún hay una oportunidad. Cell dudó un momento, luego se dio la vuelta y huyó por donde había venido. Pero tras solo unos pasos, oyó un grito lastimero proveniente de otra cámara lateral. Provenía de la sala de cría. Los dos se acercaron con cautela, solo para encontrar la cámara lateral ya llena de huevos alienígenas. Activaron su escáner infrarrojo y vieron una escena horrorosa. Los abrazacarás dentro de los huevos se retorcían, listos para eclosionar en cualquier momento. Una legión que podría despertar en cualquier momento. Un hombre estaba atado a la pared, cubierto de innumerables slimes, y había dejado de respirar. Ese grito fue su grito de muerte. Uno podía imaginar la tortura que había soportado antes de morir. Los dos activaron su detector infrarrojo. Vieron que las criaturas que le reventaban el pecho dentro de su cuerpo ya se habían formado, retorciéndose sin cesar, listas para estallar en cualquier momento. Celt sabía que no podía dudar. Así que levantó su lanza hacia el abdomen del hombre, pero fue detenido por Scarface. Scarface miró fijamente el cadáver que tenía delante, sabiendo que ese era el destino del hombre. También sabía que era porque estas personas habían tomado el cañón de iones que él estaba en tan gran peligro. Pero después de todo, había sido humano hacía solo unos minutos, sin mencionar que no podía atreverse a dañar un cadáver. Incluso si pudiera, el honor de la sangre de hierro no le permitiría dañar a los ancianos, débiles o discapacitados, y mucho menos a un cadáver. Así que se acercó cautelosamente al hombre paso a paso. Como atraído por el calor de su cuerpo, el rompepechos le abrió el pecho al hombre y se abalanzó sobre Cara Cortada. Cara Cortada estaba preparado. Extendió la mano y lo agarró, arrancándole la cabeza fácilmente con un suave giro del pulgar. Mató a un rompepechos, resistencia física +1. Celt lo observaba a un lado, con un destello de duda en los ojos. Desde su punto de vista, Cara Cortada era muy diferente hoy. Podría haber lidiado con el rompepechos sin problemas, pero insistió en correr ese riesgo, que le pareció increíble. Antes de que pudiera obtener respuestas, un violento temblor surgió repentinamente del interior de la pirámide, como si una criatura colosal corriera a toda velocidad. La reina alienígena ha escapado. Al oír los violentos temblores que emanaban de las profundidades de la pirámide, ambos hombres se sobresaltaron. La situación está completamente fuera de control. Tenemos que salir de aquí. Scar recuperó rápidamente la microcomputadora de la Zampacudm, la activó y la arrojó entre innumerables huevos alienígenas. Él y Celt se dieron la vuelta y salieron corriendo frenéticamente de la pirámide. Tras escapar, llegaron a la entrada del túnel. En las películas, los depredadores usaban este túnel para atraer humanos a la pirámide. Pero ahora, este túnel se convertiría en su ruta de escape. Justo cuando llegaban a la entrada del túnel, Celt se dirigió al ascensor, pero tocó un slime. Se lo frotó en la mano, con una ligera sospecha en su mente. Pero mientras estaba distraído, un alienígena se abalanzó sobre Scar por detrás. Por suerte, Scar sabía por las películas que los alienígenas le tenderían una emboscada en la entrada del túnel, así que estaba bien preparado. Cuando el alienígena abrió sus fauces rojas como la sangre para morderle el hombro, instintivamente le agarró la cabeza con ambas manos y la estrelló contra el suelo. Pero el alienígena era increíblemente ágil, arrancándose el cañón de iones del hombro al caer. Al oír el sonido, Celt se giró y lo atravesó con su lanza. Inmediatamente después, Grid, acompañado de varios alienígenas más, se abalanzó sobre ellos. Celt rugió, blandiendo su lanza y cargando hacia adelante para luchar contra el grupo de alienígenas. Este chico es demasiado imprudente, se lo está buscando, maldijo Scarface para sus adentros. Era claramente una batalla perdida. ¿Iba a tirar su vida por la borda? Pensando en esto, rápidamente envainó su lanza, recogió el cañón de iones del suelo, lo ajustó ligeramente y lo convirtió en un arma de iones, gritando: Celt, apártate. Tras años de entrenamiento juntos, ambos habían desarrollado un altísimo nivel de trabajo en equipo. Al oír el grito, Celt rodó instintivamente para evitar la línea de fuego.
Scarface levantó la mano y disparó a Grid. Aunque el cañón de iones no tenía la misma potencia que el cañón de iones, un solo disparo a tan corta distancia le reventó la cabeza. Derrota a un guardián alienígena, la resistencia física aumenta en 3. Al observar el rápido aumento de sus estadísticas, Scarface se sintió momentáneamente abrumado. Aunque solo aumentaba su resistencia física, un cuerpo más fuerte al menos le garantizaba la seguridad. Incluso si se encontraba con un oponente invencible, podía debilitarlo. Pero justo cuando estaba a punto de aprovechar su ventaja, la pirámide frente a él explotó repentinamente, la enorme pirámide se derrumbó rápidamente en ruinas, una onda expansiva azul la recorrió, convirtiendo todo a su paso en cenizas. Vamos. Celtic, tras atravesar a otro alienígena, sacó su lanza y, con Scarface a cuestas, subió al ascensor. Los dos ascendieron rápidamente con el ascensor, evitando por poco la explosión tras ellos. Una ola de calor abrasador los siguió hacia arriba por el túnel, persiguiéndolos implacablemente, con temperaturas lo suficientemente altas como para derretir cualquier cosa, como si estuviera a un paso de engullirlos. Los dos hermanos se desplomaron al suelo en cuanto salieron del túnel, con el calor abrasador extendiéndose por sus espaldas. La estación de investigación en lo alto de la Torre Dorada quedó instantáneamente reducida a escombros. Los dos hermanos, tras escapar de la muerte, dieron un suspiro de alivio y se pusieron de pie con dificultad. Al contemplar el túnel completamente enterrado, Celt por fin se relajó, con el corazón finalmente en paz. Pero Scar no se atrevió a ser descuidado, porque en la historia original, la reina alien había escapado a la superficie antes que ellos, escapando de la explosión mortal con ellos. Así que ahora no estaba seguro de si ella los acechaba y los observaba. Más importante aún, la explosión claramente había matado a muchos alienígenas, pero no había ninguna indicación en su máscara. ¿Acaso los alienígenas asesinados por la microcomputadora no ganaban experiencia? Pensando en esto, preguntó tímidamente a Celt. ¿Puedes ver palabras en tu máscara? ¿Qué palabras? Preguntó Celt, desconcertado. Scar lo comprendió al instante. Parecía que solo su máscara podía verlas. Negó con la cabeza. No es nada. Entonces empezó a juguetear con la pistola de iones que tenía en la mano, intentando ver si podía arreglarla mientras aún tuviera tiempo. Pero justo entonces, las ruinas a su lado explotaron repentinamente y una figura oscura se irguió. Era un alienígena de casi 5 metros de altura, con una enorme corona en forma de abanico y una armadura de hueso duro en la espalda, mucho más aterrador que otros alienígenas tanto en tamaño como en poder destructivo. Rugió y cargó contra los dos. Reina alienígena. Scarface no tuvo tiempo de pensar, levantó su arma y disparó. La reina alienígena bajó la cabeza, y su corona en abanico se transformó instantáneamente en un escudo. El poder del cañón de iones no tuvo efecto en la corona, solo ralentizó temporalmente su movimiento. Al ver esto, Celt rodó hacia el lado de la reina alienígena y disparó su espada de muñeca contra la piel expuesta bajo su corona. La afilada hoja atravesó su piel, y la sangre ácida del alienígena salpicó. Pero solo pudo dañar su piel. Tras una mueca de dolor, la reina rugió hacia el cielo, girando su cuerpo mientras extendía su larga cola. Scarface se retiró apresuradamente, con su cañón de iones cayendo al suelo. Pero sin dudarlo, sacó un dardo y lo lanzó. 1, 2 veces, cada dardo provocó un chorro de sangre, pero ninguno fue mortal. Finalmente, la reina alienígena, completamente furiosa, blandió su cola hacia Scarface. El poderoso impacto lo estrelló con fuerza contra una repisa cercana. Antes de que pudiera siquiera levantarse, la poderosa cola de la reina alienígena azotó su espalda como un látigo de acero, derribándolo de nuevo al suelo. Si cualquier otro recién nacido hubiera sido golpeado así sin previo aviso, sus órganos internos seguramente se habrían destrozado. Pero afortunadamente, la resistencia física de Scarface había mejorado mucho hoy, lo que lo hacía mucho más resistente que el de un recién nacido promedio. Aunque fue alcanzado, sus órganos internos no resultaron dañados, pero seguía aturdido. La reina alienígena, sin embargo, aprovechó su ventaja, levantando la cola para apuñalar la espalda de Scarface. Si ese ataque acertaba, Scarface sin duda sería atravesado. Al ver esto, la expresión de Celt cambió y se abalanzó, clavándole su lanza en la cola. La reina alienígena gritó, azotando su cola y lanzando a Celt por los aires. Entonces se reposicionó y se abalanzó sobre él con fiereza. Celt rodó a un lado para esquivar el ataque y se escondió bajo la plataforma de una torre de agua cercana.
Enfurecida, la reina alienígena se desparramó sobre la plataforma, apuñalando repetidamente a Zelt con sus mandíbulas, pero él las esquivó cada vez. Furiosa, arremetió con su cola, destruyendo la plataforma bajo la torre de agua y embistiéndola implacablemente con su cuerpo. Bajo su feroz ataque, la torre de agua estuvo al borde del colapso. Zelt, ahora sin armas, se quedó momentáneamente perdido. Scarface se puso de pie con dificultad, sacudiendo la cabeza ligeramente mareada. Al ver esto, se sobresaltó. Había llegado tan lejos. No podía rendirse a medias. Así que sacó su lanza de sangre de hierro retráctil y saltó en el aire. La afilada lanza atravesó el punto débil bajo la coronilla del alienígena con pinzas, atravesándole la boca horizontalmente de derecha a izquierda. La reina alien echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un aullido doloroso, sacando la lanza con sus garras, luchando en agonía. Zelt aprovechó la oportunidad para escapar de debajo de la plataforma, pero sin darse cuenta notó una larga cadena de hierro a sus pies. El otro extremo de la cadena estaba atado a la reina alienígena. La agarró y la arrastró hacia una válvula en el lateral de la torre de agua. Scarface comprendió al instante su intención y corrió rápidamente a ayudarlo a agarrar la cadena. Juntos, la enrollaron alrededor de la válvula de la torre de agua. Listo. Rugió Zelt, saltando hacia adelante y pateando la torre de agua. La torre, que ya se tambaleaba, perdió el equilibrio por completo con el violento impacto, arrastrando a la reina alienígena hacia el mar. La reina alienígena gritó y extendió sus 4 garras para agarrarse al suelo. Pero la enorme inercia de la torre de agua al caer logró tirarla hacia atrás, dejando 4 arañazos afilados en el suelo. Finalmente, justo antes de que estuviera a punto de caer, se estabilizó y quedó colgando precariamente en el borde del acantilado. Sigue viva. Scarface contempló la escena con incredulidad y luego se abalanzó hacia el cañón de iones que tenía delante. Al ver esto, la reina alienígena en el borde del acantilado brilló con ferocidad. Su cola ya herida se abalanzó imprudentemente hacia Scarface. Zelt, presenciando esto, palideció y se abalanzó sobre la cola. La cola inmediatamente perdió su trayectoria, perforando el hombro de Scarface. Scarface, al ver la cola tan cerca, supo que era demasiado tarde para esquivarla. Apretó los dientes, recibió el golpe y luego disparó varios tiros a la cabeza de la reina. Un dolor agudo lo recorrió cuando la cola atravesó su armadura de hombro y se incrustó en su piel. La reina alienígena, impulsada por el poderoso impacto del cañón de iones, fue arrojada al mar. Scarface respiró aliviado. Afortunadamente, el ataque de la reina solo había perforado su carne y no había tocado ningún órgano vital. Pero no tuvo tiempo para pensar. Agarró su cañón de iones, corrió a la orilla y disparó varios tiros más a la enorme figura que se desplomaba en el mar. A medida que la figura que caía se hacía más pequeña, Scarface dejó escapar un largo suspiro de alivio. Justo cuando esperaba con ansias ver cuántos puntos de experiencia le aportaría la reina alien, una notificación emergente en su pantalla lo dejó atónito. Objetivo perdido, conexión perdida. Maldita sea. Todo ese esfuerzo para nada. Estalló Scarface, deseando poder perseguirla y rematarla. ¿Estás bien? Zelt se acercó rápidamente, atónito al ver la herida en el hombro de Scarface. ¿Cómo es posible que el ataque de la reina alien pudiera perforar la armadura de sangre de hierro más fuerte? Scarface sonrió. ¡Qué suerte! Tenía la cola herida y el gigante la estaba arrastrando, así que no le quedaba mucha fuerza. Además, tu colisión cambió la dirección de su ataque, así que estoy bien. Zelt respiró aliviado y palmeó el otro hombro de Scarface con alegría. Se oyó una voz. Un anciano depredador alto e imponente, envuelto en una capa y con una calavera alienígena en la cintura, apareció detrás de los dos, lanza en mano. Una luz cegadora surgió del suelo y una enorme nave espacial se materializó tras el anciano. Casi 100 depredadores estaban dispersos alrededor de las ventanas de la nave, observándolos. Scar y Zelt intercambiaron una mirada, luego, simultáneamente, se quitaron las máscaras e hicieron una reverencia al anciano. Este observó con satisfacción las marcas en sus rostros, fijando finalmente su mirada en Scar. Acortó su lanza y se la entregó a Scar. Un honor y reconocimiento supremo para la raza depredadora. Scar la aceptó solemnemente. El anciano se interpuso entre ambos y levantó las manos hacia los cientos de depredadores en la nave. Un rugido de batalla atronador resonó de inmediato desde el interior de la nave. Todos los guerreros se quitaron las máscaras y lanzaron un rugido majestuoso hacia los dos nuevos reclutas.
Este era un reconocimiento y una felicitación para sus compañeros depredadores por pasar la prueba. Simultáneamente, una línea de texto apareció en sus microcomputadoras. Sube de nivel, ensangrentado. Todos los datos se sincronizaron instantáneamente con todas las terminales y bases de datos del clan Sangre de Hierro. Todo el clan Sangre de Hierro sabía que 2 nuevos ensangrentados habían nacido ese día. Esto significaba que habían obtenido el reconocimiento de todos los clanes, tenían derecho a sus propias naves espaciales pequeñas y podían explorar libremente el universo entero sin supervisión. También adquirieron la capacidad de cazar y luchar de forma independiente. A partir de ahora, 2 nuevos guerreros atravesarían y surcarían el universo. Al oír los majestuosos y gratificantes gritos de batalla a su alrededor, Scarface sintió una oleada de satisfacción. Una línea de texto apareció en su visión enmascarada. Subida de nivel, resistencia física +3, fuerza +3, velocidad +3. Maldición. Esta mejora de experiencia es increíble. Scarface no pudo contener su emoción, e incluso sintió que el dolor del hombro desaparecía. La prueba terminó. El anciano Sangre de Hierro condujo a Scarface y Cell de vuelta a la nave espacial. Justo antes de abordar, Scarface se giró y miró hacia donde la reina alienígena se había estrellado en el mar, y su estado de ánimo se complicó repentinamente. De hecho, la obra original no explicaba si la reina alienígena estaba viva o muerta, y con la conexión de datos perdida, ni siquiera él estaba seguro de haberla matado con éxito. Pero de algo estaba seguro. Había cambiado la historia. Se examinó a sí mismo y a Celt con su detector infrarrojo. Ninguno de los dos había sufrido heridas mortales. Y lo que es más importante, ninguno había sido parasitado por el alienígena. Después de todo, en la obra original, fue el parasitismo de Scar el que dio origen al aterrador depredador, desencadenando una serie de reacciones en cadena. Incluso provocó la injusta muerte del cazador de depredadores de élite, el maestro lobo solitario. Pero ahora, ni él ni Celt habían sido parasitados, y el cadáver de Zambo había sido reducido a cenizas por la microcomputadora. De esta forma, el depredador había perdido su caldo de cultivo, por lo que el valiente maestro lobo solitario no habría muerto en combate. Al pensar en esto, sintió una extraña sensación de placer. La nave espacial del depredador era enorme, casi como una gran base espacial, completamente equipada con todo tipo de instalaciones, y espaciosa y luminosa por todas partes. Lo único a lo que Scar no podía acostumbrarse era a su silencio. La raza depredador es una raza amante de la guerra, que dedica una parte significativa de su vida al combate y al perfeccionamiento de sus habilidades. En la vida diaria, rara vez hablan a menos que sea absolutamente necesario, creando una atmósfera silenciosa y tranquila en toda la nave espacial. Scarface, sin embargo, no tuvo tiempo para pensar. Inmediatamente fue a la armería. Si bien el cañón de iones podía usarse temporalmente, su potencia era demasiado débil. Necesitaba un arma más potente. Así que reparó rápidamente el cañón de iones y se lo volvió a montar al hombro, reforzándolo para evitar que lo volvieran a robar. Más importante aún, actualizó todo su equipo a versiones de alta gama con mayor resistencia a la corrosión, la única forma de enfrentarse directamente a la sangre ácida del xenomorfo. Celt lo sabía muy bien. Después de todo, si la malla de acero no hubiera sido tan resistente a la corrosión, no habría estado a punto de morir. Tras mejorar sus armas habituales, la mirada de Scarface se fijó repentinamente en unas armas inusuales. La espada larga y el arco corto Predator. Al igual que la lanza retráctil, la espada larga podía guardarse en su empuñadura cuando no se usaba, pero podía extenderse para golpear cuando fuera necesario. El arco corto es plegable y discreto al llevarlo, pero una vez tensado, puede disparar flechas láser inesperadamente. Además, las flechas son versátiles y, con las combinaciones adecuadas, pueden producir efectos sorprendentes. Casualmente, la espada larga y el arco eran sus armas favoritas antes de que su alma transmigrara al cuerpo de Scarface, así que Scarface los eligió sin dudarlo. Tras seleccionar su equipo, Scarface y Celt fueron al campo de entrenamiento. Aunque en su vida anterior le encantaban las armas cuerpo a cuerpo, Scarface aún no estaba acostumbrado al diseño antihumano de la espada de muñeca. Por lo tanto, necesitaba mejorarla. Atacó implacablemente a los objetivos en el campo de entrenamiento, y la afilada espada de muñeca los atravesó sin piedad. Justo cuando estaba inmerso en el entrenamiento, una notificación apareció repentinamente en su visión. Blade de muñeca 500 veces, fuerza +1, velocidad de ataque +1. ¡Guau! El entrenamiento puede subir de nivel.
Al ver esto, Scarface se llenó de alegría y su entrenamiento se volvió aún más apasionado. Durante los siguientes días, siempre fue el primero en llegar al campo de entrenamiento y el último en irse. Gracias a un entrenamiento incansable, su velocidad aumentó drásticamente, pero la dificultad para subir de nivel también creció exponencialmente. Al principio, solo necesitaba 500 golpes para obtener un punto de habilidad, pero más tarde requirió decenas de miles para conseguir siquiera uno. Sin embargo, Scarface no se desanimó. Era una persona muy paciente por naturaleza. En cuanto a Cell, hacía tiempo que se había embarcado en el viaje de sus sueños en su nave espacial, rumbo a un planeta desconocido para su primera cacería en solitario. Pero Scarface no quería cazar solo tan pronto. Su experiencia aún era demasiado limitada y quería ir a lo seguro el mayor tiempo posible. Scarface llegó hoy al campo de entrenamiento como de costumbre. Tras este período de práctica, sus estadísticas habían mejorado drásticamente. Ahora era un guerrero con 15 de fuerza, 17 de velocidad y 21 de resistencia física. Pero mientras entrenaba, de repente sintió una mirada digna posarse sobre él. Al levantar la vista, vio a un depredador de pie tras la valla que dominaba el campo de entrenamiento, observándolo. La postura despreocupada del hombre exudaba un aura opresiva que dejaba a Scarface sin aliento, como si estuviera constantemente al borde de la muerte. Depredador de élite. Scarface se estremeció al ver la máscara y el equipo del hombre. Todo depredador de élite era un guerrero curtido en la batalla, habiendo participado en innumerables viajes interestelares y batallas cósmicas. Eran cazadores que habían sobrevivido a innumerables matanzas. Scarface observaba nervioso al hombre, como si fuera a abalanzarse sobre él en cualquier momento. Finalmente, el hombre se movió. Bajó los escalones. Cada escalón emanaba un aura poderosa y una fuerza opresiva. ¿Eres Scarface?, preguntó lentamente el depredador de élite. Scarface se calmó y respondió. Sí, puedo preguntar quiénes son. El sangre de hierro de élite preguntó con frialdad. Escuché que ustedes dos derrotaron a una reina alienígena. Scarface respondió algo avergonzado. Solo suerte. El sangre de hierro de élite dijo con calma. La suerte no existe en este mundo. Para un cazador, albergar Gen X, sentido de la suerte o el azar, significa cortejar a la muerte. Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Por qué no intentas cazar en solitario? Scarface se sintió incómodo ante la pregunta. No podía decir que quería seguir escondido. Tras dudar un momento, refinó sus pensamientos. Mi entrenamiento aún es muy superficial. Quiero prepararme más a fondo. Interesante. La voz del sangre de hierro de élite tenía un dejo de diversión. Entonces, divirtámonos. Mientras hablaba, ya había sacado una lanza retráctil de detrás de él. Scarface frunció el ceño. El alboroto atrajo inmediatamente la atención de mucha gente. Los sangrientos y los reclutas de sangre nueva que entrenaban se reunieron a su alrededor. Luchen. A luchar. Los nuevos reclutas que aún no habían participado en la prueba iluminaron sus ojos de inmediato, observando con entusiasmo a los dos que tenían delante. Para ellos, presenciar a un sangre de hierro de élite en acción era una oportunidad única, así que no querían perdérsela. Un coro de vítores estalló entre la multitud circundante. Scarface sonrió con amargura. Parece que siempre hay gente provocando disturbios, estés donde estés. Hoy, esta pelea es inevitable. Con ese pensamiento, simplemente dejó de dudar y tomó su lanza. Al ver que realmente había aceptado el desafío, los nuevos reclutas a su alrededor vitorearon. Algunos de los guerreros sangrientos más experimentados intercambiaron miradas, con voces teñidas de duda. ¿Un guerrero sangriento luchando contra un élite? ¿No es eso simplemente cortejar a la muerte? ¿Se ha vuelto Scarface demasiado arrogante? Aunque tuvo un buen desempeño en esta prueba, luchar contra un élite de mayor nivel sigue siendo, pero los dos combatientes no tenían tiempo para nada más. Scarface aferró su lanza, con la mirada fija en su oponente. El élite Iron Lord, blandiendo una lanza en una mano, dijo con calma. Vamos, te dejo intentarlo primero. Scarface frunció el ceño y, de repente, movió la mano izquierda, lanzando dardos de Iron Blood en espiral, mientras cargaba con su lanza. El élite Iron Blood desvió los dardos con indiferencia, tirándolos al suelo, y lanzó su lanza directamente a Scarface, llegando sorprendentemente antes que él. ¡Maldita sea! Scarface paró instintivamente con su lanza, pero el élite Iron Blood aprovechó su movimiento para torcer la lanza, tomándola de detrás de su espalda con la mano izquierda y clavando el otro extremo en el hombro derecho de Scarface. Me han engañado.
La expresión de Scarface cambió y apartó la lanza con desesperación, evitando por poco el ataque. Sin embargo, su armadura de hombro seguía desgarrada y retrocedió varios pasos. Hermoso. Una ovación estalló a su alrededor. Los jóvenes guerreros ensangrentados alzaron las manos con entusiasmo y gritaron. Elite Ironrod lo observaba en silencio, con un dejo de diversión en la voz. Usar dardos para distraer al oponente y crear una oportunidad de ataque, un buen truco, pero falto de velocidad y potencia. Scarface estiró los brazos, permaneciendo en silencio. La voz de Elite Ironrod se volvió seria. Pero no eres solo eso. Ahora es mi turno. Vamos, déjame ver qué trucos escondes. Levantó la lanza y la asestó con fuerza, un golpe rápido y brutal. Para cuando Scarface reaccionó e intentó retroceder, ya era demasiado tarde. Solo pudo levantarla apresuradamente para bloquearla. La poderosa fuerza del impacto casi le arrancó la lanza de la mano. ¿Es esta la fuerza de Elite Ironrod? Realmente aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, Elite Ironrod retorció repentinamente las manos, lanzando el otro extremo de la lanza hacia arriba, lanzándola de Scarface por los aires. Mal. La expresión de Scarface cambió. Esquivó rápidamente el contraataque, rodó, creó distancia y, con rapidez, desenvainó su arco plegable y lo blandió con todas sus fuerzas. En cuanto soltó la cuerda del arco, levantó la mano y disparó. 3 flechas láser salieron disparadas del arco. El sangre de hierro de Élite mantuvo la calma, lanzando un dardo que giró en el aire, desviando las 3 flechas. Eso también funciona. Scarface se quedó completamente atónito. Antes de que pudiera recuperarse de la sorpresa, oyó un rugido cuando el sangre de hierro de Élite le lanzó su lanza. Scarface levantó rápidamente su arco para bloquearlo, y el arco corto salió volando de su mano. El sangre de hierro de Élite saltó, atrapó la lanza y volvió a atacar. Scarface desenvainó rápidamente su espada larga, desviando horizontalmente y rodando hacia adelante para golpear la pierna de Scarface. El sangre de hierro de Élite retrocedió, con la lanza apuntando hacia abajo, atrapando el golpe y luego arremetiendo hacia adelante. Scarface rodó rápidamente hacia atrás para escapar del ataque. Sabía que la diferencia de fuerza entre ellos era enorme. Para ganar, tendría que luchar a muerte. Así que levantó la mano y disparó una espada de muñeca contra el sangre de hierro de Élite, quien retorció su lanza, derribándola al suelo. Scarface aprovechó la oportunidad, partiendo la punta de la lanza en 2 con su espada. Agarró la lanza con la mano izquierda y alzó su espada larga con la derecha, apuntándola a la garganta del hombre. En su vida anterior, había aprendido algunas técnicas para usar armas cortas contra armas largas, pero siempre las había considerado demasiado peligrosas y nunca imaginó que las usaría. Al ver esto, la arena quedó en silencio. Tras un momento de silencio, se escuchó un grito ahogado. ¿De verdad ganó? Entonces, estalló un aplauso atronador. Los jóvenes recién llegados estaban increíblemente emocionados. Nunca imaginaron que un cazador ensangrentado común pudiera derrotar a un cazador de élite. Varios veteranos que antes se habían mostrado escépticos con Scarface ahora estaban llenos de incredulidad. ¿Cómo es posible? Era un élite, perdió de verdad. Pero justo entonces, uno de los cazadores ensangrentados, que observaba atentamente la arena, dijo de repente con solemnidad. No, no perdió. Siguiendo la mirada del veterano guerrero ensangrentado, todos se asombraron al descubrir que la espada de muñeca del sangre de hierro de élite ya presionaba contra el pecho de Cara Cortada. A diferencia de las espadas de muñeca de doble filo que otros usaban, la espada de muñeca de este sangre de hierro de élite consistía en una sola hoja. Cara Cortada bajó la mirada, con un destello de sorpresa en sus ojos. Si hubiera disparado la espada de muñeca ahora mismo. No soportaba imaginar el resultado. Temía ser atravesado antes de siquiera acercarse. La sangre de hierro de élite miró la espada larga presionada contra su garganta y rió entre dientes. No está mal, tus movimientos son mucho más decisivos de lo que esperaba. Cara Cortada frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué no lanzaste tu espada de muñeca ahora mismo? La sangre de hierro de élite se encogió de hombros, retrajo su espada de muñeca y se hizo a un lado. Solo fue un combate de entrenamiento, no hay necesidad de luchar a muerte. Digamos que fue un empate esta vez. Se giró hacia los guerreros ensangrentados que observaban desde la barrera y dijo. Este chico es mucho más problemático que cualquiera de ustedes. Los veteranos guerreros ensangrentados intercambiaron miradas, guardaron silencio y sintieron una punzada de vergüenza. El cazador de élite tenía razón.
Incluso si hubieran luchado ellos mismos, no habrían podido lograr este resultado. Las habilidades de Scarface eran, sin duda, muy superiores a las suyas. Oí que el anciano de túnica gris te dio la lanza. El cazador de élite se volvió hacia Scarface con tono serio. Tiene buen juicio. Espero que algún día te conviertas en un cazador aún más fuerte. Tras dar su bendición, el depredador de élite se giró para marcharse. Por favor, esperen. Gritó Scarface, preguntando respetuosamente. ¿Puedo preguntar quién es usted? El depredador de élite se detuvo, se dio la vuelta y se quitó la máscara, revelando un rostro lleno de cicatrices, unas fauces abiertas con un colmillo roto y un ojo izquierdo ciego. Maestro Lobo Solitario. Una exclamación de asombro recorrió a la multitud. Los jóvenes guerreros permanecieron firmes, observando con sumo respeto la poderosa figura que tenían ante ellos. A diferencia de los ensangrentados y la nueva sangre, los depredadores de élite se enfrentan a una decisión. Algunos se retiran del frente para convertirse en mentores, especializándose en una habilidad o arma específica, a la vez que enseñan y guían a la nueva sangre. Un enfoque académico típico en términos humanos. Otros, sin embargo, se convierten en cazadores de élite, aventurándose en los frentes más peligrosos, cazando en solitario por el universo, experimentando inmensos peligros mientras ganan honor y orgullo. Entre los cazadores de élite, los más destacados reciben el título de maestro. Lobo Solitario es, sin duda, uno de los mejores. Ha librado innumerables batallas, dando caza a miles de xenomorfos, lo que le ha valido un distinguido historial. Se dice que está a un paso de convertirse en un anciano del depredador. Cuenta la leyenda que vaga por el universo, apareciendo rara vez en público. ¿Por qué está hoy en la nave espacial? Los jóvenes cazadores que lo rodean tienen los ojos brillantes, deseosos de correr en busca de guía, pero ninguno se atreve a actuar precipitadamente. Scarface mira a Lone Wolf con emoción, con el corazón lleno de una emoción apenas contenida. Ese es Lone Wolf. El Lone Wolf que, sin ayuda de nadie, dio caza a un depredador y a todo un ejército de xenomorfos en la historia original. Su batalla contra el depredador fue feroz, y aunque ambos resultaron gravemente heridos al final, si la humanidad no hubiera lanzado una bomba nuclear en el último momento, el resultado habría sido incierto. La idea de que ahora ha alterado la línea temporal, que el depredador ya no existirá y que Lone Wolf, este guerrero curtido en la batalla, no habrá perecido en la tierra, Scarface sintió una oleada de orgullo. Lone Wolf miró a los jóvenes que lo rodeaban y agitó la mano con desdén. Vuelvo a mi planeta natal. Da la casualidad de que está en la misma dirección que su nave nodriza, así que solo paso a reponer energía y equipo. Disculpen la molestia, por favor, continúen. Luego se dio la vuelta y se fue. Scarface estaba detrás de él, con la mirada perdida, aún conmocionado por la conmoción. Ese era Lone Wolf. Acababa de pelear con Lone Wolf. Y fue un empate. Aunque Lone Wolf se contuvo, el resultado fue impresionante. Tras la partida de Lone Wolf, el grupo de jóvenes reclutas lo rodeó con entusiasmo. Todo el campo de entrenamiento se llenó de una atmósfera animada sin precedentes. Señor, por favor, danos algunos consejos. Sí, señor. Al oír el coro de peticiones a su alrededor, Scarface se sintió un poco avergonzado. Justo cuando estaba a punto de hablar, una línea de texto apareció repentinamente en su visión. Entrenar con un guerrero de élite una vez, fuerza +2, velocidad +2. El sparring puede sumar puntos. Los ojos de Scarface se iluminaron. Finalmente comprendió el mecanismo de su dedo dorado. Entrenar y entrenar aumentaba su fuerza y velocidad. Cada combate real aumentaba su resistencia física. A medida que aumentaban sus puntos, la dificultad para subir de nivel también aumentaba gradualmente. Excelente, muy justo. Al pensar esto, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Scarface, y una idea perversa surgió en su mente. Las peleas reales podrían matarlo, pero el sparring no lo haría. Se giró con una sonrisa radiante, mirando a los pocos guerreros ensangrentados que observaban el espectáculo. Los guerreros ensangrentados sintieron un escalofrío bajo su mirada, un repentino presentimiento los invadió. Se dieron la vuelta para correr, pero ya era demasiado tarde. Mayores, ¿qué les parece un combate? Al oír sus palabras, los recién llegados aplaudieron. No esperaban presenciar tantos combates de alto nivel hoy, y el ambiente en el campo de entrenamiento alcanzó su punto álgido. Los guerreros ensangrentados intercambiaron miradas, esbozando una sonrisa irónica e impotente.
Después de todo, no podían evitar una pelea frente a tantos jóvenes, así que no tuvieron más remedio que armarse de valor y desenvainar sus lanzas. El campo de entrenamiento estalló en vítores, y cada vez más gente entraba. El anciano de túnica gris estaba de pie en la pantalla de la sala de control de la nave nodriza, observando la multitud en el campo de entrenamiento. Sin levantar la vista, dijo: «Has atraído a casi todos al campo de entrenamiento. ¿No es bueno?» Lone Wolf se acercó a él por detrás. «Es bueno que los jóvenes practiquen más». El anciano de túnica gris suspiró. «Como élite, desafiaste a los ensangrentados. Si no hubieras actuado con tanta imprudencia, probablemente ya te habrías convertido en anciano». Lone Wolf rió entre dientes. «¿Qué tiene de bueno convertirse en anciano? Sigo disfrutando de esta cacería libre». El anciano lo miró y preguntó: «¿De verdad viniste a la nave nodriza solo para reponer fuerzas?» Lone Wolf se encogió de hombros. «No puedo ocultártelo. De hecho, quería ver qué clase de joven es en el que tienes tantas esperanzas». «¿Y el resultado?», preguntó el anciano. Lone Wolf asintió con aprobación. «Impresionante. No me extraña que los dos hayan podido derrotar juntos a una reina alien. Sin embargo, no parece que esta sea su fuerza máxima». «Así es», asintió el anciano. Antes de participar en la prueba, su fuerza era claramente inferior a la de Cell, pero en un solo día, lo superó con creces. Este joven cazador parece esconder un secreto especial. ¿No es bueno?, rió Lone Wolf al salir de la sala de control. «Significa que en el futuro entrenarás a otro maestro, o incluso a un anciano». El entrenamiento finalmente terminó, y después de un largo día de duro trabajo, los soldados estaban exhaustos. Todos regresaron a sus cápsulas de descanso, pero Scarface fue una excepción. Mientras todos los demás dormían profundamente, Scarface se acercó cautelosamente a la cápsula de descanso de Lone Wolf. Se quedó nervioso en la puerta, queriendo entrar pero dudando. La leyenda decía que Lone Wolf era un solitario, siempre luchando solo, nunca con compañeros de equipo. Un maestro como él, superando incluso el nivel de élite, ¿concedería su petición? Justo cuando estaba vacilando, la puerta se abrió de repente. La voz de Lone Wolf llegó desde el interior de la escotilla. «Pasa, te estaba esperando». Scarface se armó de valor y cruzó la puerta, preguntando: «¿Sabías que vendría?». Lone Wolf rió entre dientes. «He oído que entrenas con mucha intensidad, y hoy luchaste contra casi todos los ensangrentados. Se nota que estás deseando volverte más fuerte. Dime, ¿qué tipo de guía necesitas?». Scarface negó con la cabeza. «No me entiendes, no estoy aquí para que me guíes». Respiró hondo y dijo con firmeza: «Estoy aquí para ser tu aprendiz». Lone Wolf se quedó atónito. «¿Qué dijiste?». «Estoy aquí para ser tu aprendiz». La voz de Scarface se alzó al tiempo que sacaba la lanza que le había dado el anciano de túnica gris y se la entregaba a Lone Wolf. «Este es mi regalo de aprendizaje». Lone Wolf frunció el ceño y dijo: «El arma que te dio el anciano no solo es más poderosa, sino que también representa el mayor honor y reconocimiento. ¿La entregas así como así?». Scarface respondió con firmeza: «En mi corazón, el honor y el reconocimiento no son tan valiosos como la habilidad y la experiencia. Quiero convertirme en tu aprendiz y aprender tus técnicas de combate y tu experiencia de caza». «Ya eres un ensangrentado», le recordó Lone Wolf. «Un ensangrentado puede cazar y entrenar solo, sin guía ni supervisión. En otras palabras, no necesitas un maestro». «No», dijo Scar con urgencia, «necesito guía y quiero hacerme más fuerte». Lone Wolf lo escrutó. Su ojo derecho restante parecía brillar con una luz intensa, como si intentara ver a través de él. Scar se sintió incómodo bajo su mirada, con sudor frío perlándose en su espalda. Tras un largo silencio, Lone Wolf finalmente habló: «¿Tienes miedo?». Al oír esta pregunta, las pupilas de Scar se contrajeron bruscamente. Lone Wolf avanzó lentamente y preguntó: «Tengo curiosidad, ¿de qué tienes miedo?». Scar guardó silencio un momento antes de responder: «Quizás le tenga miedo al destino». «¿Qué quieres decir?». Una mirada de duda brilló en los ojos de Lone Wolf. Scarface suspiró y respondió: «Puede que no lo creas, pero estaba destinado a morir en esa prueba, y mi muerte tendría consecuencias terribles». Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Lone Wolf. La pupila que le quedaba se agudizó increíblemente, pero aún así habló con calma. «Pero sigues vivo». «Es cierto». Scarface asintió. «Sigo vivo por alguna razón especial, pero no sé si mi muerte predestinada volverá ni cómo se desarrollarán las cosas después de mi muerte».
Así que debo hacerme más fuerte y vivir lo más posible, de lo contrario podría causar un desastre terrible. ¿Es tan grave? Preguntó Lone Wolf. Sí, dijo Scarface con firmeza, porque en nuestro destino original, mi muerte conduciría indirectamente a la tuya. Lone Wolf se estremeció, su respiración se aceleró momentáneamente. Tras mirar fijamente a Scarface un buen rato, de repente rió entre dientes. Una idea descabellada, sí, pero aún más descabellada es que estoy dispuesto a creerte. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de Scarface. Entonces, ¿estarías dispuesto a aceptarme como tu aprendiz? Lone Wolf negó con la cabeza. Lo siento, probablemente descifres por mi nombre que estoy acostumbrado a estar solo. Pero. Scarface estaba a punto de seguir suplicando cuando Lone Wolf lo interrumpió con un gesto de la mano. Déjame terminar. Eres un joven muy talentoso, así que estoy dispuesto a ser tu mentor. Sin embargo, aún no sabes lo que realmente te falta. ¿Qué quieres decir? Scarface frunció el ceño. Lone Wolf rió entre dientes. Tu determinación por hacerte más fuerte es real, y tu perseverancia es real, pero tu propósito no es puro. Te falta la determinación de vivir y morir. Recuérdalo. Puso su mano sobre el hombro de Scarface y dijo solemnemente. Morir en el campo de batalla es el destino de un guerrero. No intentes escapar de él. Cuanto más intentes escapar, más te perseguirá. Nunca puedes actuar sin haber hecho los preparativos perfectos. ¿Quieres decir que debería luchar como los celtas? Preguntó Scar conmocionado. Así es. Lone Wolf asintió. El mayor enemigo de un guerrero siempre es el mismo. Solo puedes superarlo enfrentándote a tus propios miedos. Scar bajó la cabeza y reflexionó un momento. La pesada carga que pesaba sobre su corazón se alivió de repente. Olvídate del destino. El destino del depredador es luchar. El sueño de Scar era convertirse en un depredador excelente y poderoso. Como ya había usado su cuerpo, debía vivir bien para él y cumplir su sueño. Como si las nubes se hubieran despejado y hubiera salido el sol, exhaló un largo suspiro. Gracias, maestro. Entiendo. Gracias por su guía. Hizo una profunda reverencia y se giró para caminar hacia el muelle de atraque de la nave nodriza. ¿Vas a cazar? Preguntó Lone Wolf con una sonrisa. Sí. Scar asintió con firmeza. Lone Wolf sonrió de repente con extrañeza. En ese caso, escuchemos mis planes. Tras decir eso, condujo a Scar a la sala de control de la nave y recuperó la imagen de un depredador del ordenador principal. ¿Quién es? Preguntó Scarface con curiosidad. Lone Wolf respondió. Se llama Warworm y, como tú, es un ensangrentado, pero desapareció repentinamente hace un tiempo. Warworm, al oír este nombre, Scarface pareció darse cuenta de algo. Recordaba vagamente que este personaje aparecía en la obra original, así que preguntó con vacilación. ¿Lo secuestraron? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Lone Wolf con recelo. Scarface se encogió de hombros. Lo supuse. A juzgar por la situación actual, tienes razón, respondió Lone Wolf. Su microordenador está ubicado en un planeta, pero no podemos determinar su ubicación exacta, y su nave nodriza tampoco puede contactarlo. El anciano de túnica gris añadió. Más importante aún, se detectaron otras señales de terminales de microcomputadoras en ese planeta. Su nave nodriza intentó llamarlo, pero no hubo respuesta. Nuestra sospecha inicial es que ha sido secuestrado por la mala sangre. Lone Wolf le preguntó a Scarface. Deberías saber qué son los mala sangre, ¿verdad? Scarface asintió. Sí, son guerreros expulsados de varias tribus por no respetar el honor y las reglas. Así es, asintió Lone Wolf. Consideremos esta tu primera misión, ¿de acuerdo? No. Antes de que Scar pudiera responder, el anciano de túnica gris objetó. Este nivel de misión supera las capacidades de un individuo manchado de sangre como él. Lo subestimas, dijo Lobo Solitario con una sonrisa. Creo que puede. Se giró hacia Scar y prometió. Si logras rescatar a Warworm de ellos, te tomaré como mi aprendiz. ¿Qué te parece? Scar bajó la cabeza pensativo, comenzando a evaluar el riesgo de esta misión. En la historia original, Warworm fue secuestrado por 3 individuos manchados de sangre de igual rango. Cara de león, cara de águila y cara de elefante, apodados los 3 hermanos León Camel Ridge por su parecido con el viaje al oeste. Estos 3 eran formidables y nunca les importó el honor. No lucharían uno contra uno. Más importante aún, comandaban una gran cantidad de monstruos alienígenas, lo que dificultaba enormemente la lucha. El anciano tenía razón.
El riesgo de esta misión era realmente demasiado alto, pero Scar realmente no quería renunciar a esta oportunidad de convertirse en el aprendiz de Lone Wolf, ya que era la forma más rápida de hacer realidad el sueño del dueño original. Además, su fuerza física superaba con creces la de los Globsteindones ordinarios, y con su comprensión de ellos, tenía la ventaja en términos de inteligencia. Si traía suficientes armas y equipo, podría no ser superado, así que asintió con firmeza. De acuerdo, iré a rescatar a los heridos. El anciano de túnica gris frunció el ceño. Esa no es tu misión. No necesitas correr ese riesgo. Ahora sí lo es. Scarface dijo con una sonrisa. Por favor, sé testigo, anciano. Si rescato a los heridos, el maestro Lone Wolf me aceptará como su discípulo. Muy bien. Lone Wolf asintió. Entonces te molestaré, anciano. El anciano frunció el ceño y luego maldijo con impotencia. Ustedes dos están locos. Scarface rió. Así que el mayor Lone Wolf y yo estamos destinados a ser maestro y discípulo. Luego se giró y caminó hacia la armería para seleccionar el equipo para el viaje. El anciano frunció el ceño, se volvió hacia Lobo Solitario y lo regañó. Lo estás matando. Lobo Solitario negó con la cabeza. No, lo estoy ayudando a enfrentar su miedo. Ya verás, viejo, la actuación de este chico nos sorprenderá a ambos. Scarface, tras ponerse el equipo, se dirigió a su nave espacial. Aunque la nave no era grande, estaba completamente equipada. Siguiendo las coordenadas del Lobo Solitario, fijó su rumbo y se eyectó de la cápsula de eyección de la nave nodriza, adentrándose solo en el vasto océano espacial. Mientras la nave espacial navegaba automáticamente, Scarface revisó cuidadosamente sus armas y equipo. Los hermanos Leon Camel Ridge tenían un estilo de lucha bastante impredecible, y nunca les importó el honor ni los duelos justos. No podía permitirse ser descuidado con estos bastardos sin escrúpulos. Tras llegar al límite exterior del planeta de caza de los tres hermanos, no se apresuró. En cambio, activó el modo sigiloso y rodeó lentamente el perímetro del planeta, observando atentamente este pequeño planeta. Vio que el planeta tenía una exuberante vegetación, un clima agradable y muchos escondites. Aunque la nave espacial tenía modo sigiloso, no podía escapar del radar del depredador. Entrar imprudentemente podría resultar en un derribo. Justo cuando observaba atentamente, una nave espacial se precipitó repentinamente a la atmósfera del planeta a gran velocidad. Buena oportunidad. Scarface pilotó su nave espacial y rápidamente la alcanzó, casi tocándola. Tras usar la nave para entrar en la atmósfera, Scarface aceleró de inmediato y descendió rápidamente a tierra. Saltó rápidamente de la nave, miró al cielo y activó el modo de visión de ultra largo alcance en su visor. Vio que la nave disminuyó repentinamente su velocidad tras alcanzar cierta altitud y comenzó a sobrevolar el planeta. Tras descender a cierta altitud, la nave espacial dejó caer repentinamente varios objetos y luego giró y voló de vuelta al espacio exterior. Scarface se acercó para observar más de cerca y de repente se dio cuenta de que lo que había dejado caer eran varias personas. Una partida de caza. Scarface recordó de repente una escena de una película. Respetaba las costumbres de caza de los depredadores y su poder. Incluso ahora, usando el cuerpo de Scar, no podía tolerar que Bad Blood usara cebos o trampas para atraer humanos. Los clanes tradicionales eran algo mejores. Tenían su propio honor y no mataban inocentes indiscriminadamente. Pero para Bad Blood, disfrutaban de la emoción de matar, no de una pelea justa. En la historia original, solo 2 de estos humanos sobrevivieron, e incluso Battle Damage murió a manos de Leonface. Ahora que estaba allí, no podía permitir que eso sucediera. Con ese pensamiento, avanzó a grandes zancadas. De repente, se oyó un rugido. Un monstruo humanoide alto atravesó los arbustos y cargó contra él. Las 2 figuras forcejearon al instante. Demonio del río. Scar luchó por zafarse del monstruo, y finalmente se relajó un poco al ver su forma completa. Este monstruo, aunque feroz, era mucho menos amenazante que el xenomorfo. Justo cuando se concentraba en rematarlo, una serie de disparos resonaron repentinamente en la distancia. Maldita sea. Esos humanos han caído en la trampa. Reúnanse con ellos rápidamente, o no podremos rescatar a nuestras bajas solos. Scarface se sobresaltó. En ese momento de distracción, el demonio del río atacó de nuevo. Scarface se hizo a un lado, activando su capa de invisibilidad a la velocidad del rayo. El demonio, al fallar su objetivo, lo perdió de inmediato y rugió furioso, agitando sus garras salvajemente. De repente, una lanza le atravesó el pecho por detrás.
Lo siento, no tengo tiempo que perder contigo. Scarface arrojó el cadáver del demonio a un lado y retrajo lentamente la lanza. Justo entonces, oyó un leve sonido junto a su oído, y varios demonios del río más acudieron en masa desde todas direcciones. Esto es interminable. Scarface agarró la lanza con fuerza en su mano derecha, con expresión sumamente vigilante. Finalmente, los demonios del río se abalanzaron. Scarface movió la mano izquierda, lanzando un dardo que partió en dos al demonio del río que iba en cabeza. Disparó una red de acero desde el lanzador de su brazo izquierdo, haciendo trizas a otro demonio del río. Simultáneamente, alzó su lanza, atravesando a uno de los demonios del río. Al mismo tiempo, los dos demonios del río restantes se abalanzaron sobre él. Scarface abandonó la lanza con decisión, retorciendo su cuerpo. Afiladas cuchillas de muñeca brotaron de sus muñecas, destripando a los dos demonios del río. Después de este período de entrenamiento, Scarface se había vuelto mucho más rápido, poderoso y resistente. Sus movimientos eran fluidos y sin esfuerzo, eliminando fácilmente a 6 demonios del río. Si no hubiera tenido miedo de alertar al enemigo con fuego de cañón, eliminar a estos 6 demonios del río habría sido pan comido. Una notificación apareció en su visión. Mató a 6 demonios del río, resistencia física aumentada en 3. Scarface envainó su arma y continuó corriendo hacia la dirección del disparo. Ojalá aún esté a tiempo, continuó avanzando, llegando finalmente a un claro en el bosque. El terreno abierto estaba sembrado de cadáveres de criaturas parecidas a perros de caza. Estos monstruos estaban cubiertos de enormes púas de hueso y parecían extremadamente peligrosos, perros de caza mutantes, parece que han caído en la trampa del elefante. Scarface siguió adelante, solo para encontrar un cadáver en un espacio abierto. El cuerpo estaba arrodillado en el suelo, sostenido por un palo, como si lo hubieran colocado allí deliberadamente para ser descubierto. Scarface activó su detector infrarrojo, solo para descubrir que el cadáver estaba rodeado de trampas. Rodeen el cadáver para emboscar refuerzos, dijo Scarface apretando los dientes. Esta era claramente la táctica insidiosa de cara de elefante. No muy lejos había 7 huellas desordenadas, indicando que sus compañeros se habían detenido a observar. Pero no pudieron romper las trampas del sangre de hierro, y finalmente no tuvieron más remedio que poner fin a su sufrimiento. Según la trama posterior, seguirían las huellas del sabueso hacia adelante, y finalmente irrumpirían en el campamento de los hermanos Lion Camel Ridge. Dense prisa. Scarface activó su capa de invisibilidad, se dio la vuelta y los persiguió. Mientras tanto, los 7 humanos restantes siguieron las huellas hasta un campamento desordenado. El suelo estaba sembrado de restos de varias criaturas. Varios cadáveres colgaban de las estacas de madera del campamento. Humanos y fantasmas de río. Los cadáveres estaban desollados y colgados boca abajo en perchas, y todo el campamento apestaba a sangre. Parece que los humanos no son su única presa. La visión les provocó escalofríos, pero se obligaron a avanzar hacia el centro del campamento. Finalmente, encontraron un monstruo humanoide atado a un pilar en el centro. El monstruo era mucho más alto que un humano, con 4 colmillos sobresaliendo de su boca, y su apariencia era espantosa y aterradora. Tenía la cabeza gacha, como si ya estuviera muerto. ¿Qué es eso? El grupo los miró con incredulidad. El soldado de las fuerzas especiales, con una ametralladora Gatling en la mano, armó de valor y se acercó a investigar. Pero en cuanto se acercó, el monstruo despertó repentinamente, emitiendo un rugido desgarrador. El grupo retrocedió aterrorizado. Isa, la única mujer del grupo, palideció al verlo. Rápido, tenemos que irnos. Pero justo cuando estaban a punto de irse, se dieron cuenta de que faltaba uno de ellos. El mercenario Ross se había ido. ¿Dónde está ese tipo duro? ¿Se fue solo? El grupo miró a su alrededor horrorizado. Está aquí, dijo un soldado negro con gravedad, arma en mano. Sabía que Ross no se había ido. De repente, varias lanzas afiladas emergieron del suelo, apuntando a su pecho por detrás. En ese momento, un dardo salió disparado, partiendo las lanzas en dos con un fuerte golpe. Todos quedaron atónitos, momentáneamente. Ross, que había estado oculto en las sombras, irrumpió, disparando sin cesar en la dirección de donde provenían las lanzas. Bajo la intensa descarga, vislumbró vagamente 2 ojos brillantes. Ese monstruo es invisible. El rostro de Ross palideció y gritó: ¡corran! Los hombres restantes se dieron la vuelta y corrieron.
Ross y el soldado de las fuerzas especiales con la ametralladora Gatling los cubrieron con fuego intenso. Una lluvia de balas cayó sobre ellos, y entre la tierra que salía volando y los destellos de fuego, distinguieron vagamente varias figuras desdibujadas. Estos monstruos son invisibles. Justo cuando el soldado de las fuerzas especiales estaba aturdido, un rayo de luz azul impactó repentinamente, destrozando su ametralladora Gatling. El poderoso impacto también lo derribó. Inmediatamente después, otro rayo de luz se precipitó hacia él. El soldado cerró los ojos con desesperación. De repente, sintió que unas manos lo sujetaban por los hombros, arrastrándolo más de 10 metros. El rayo de luz azul explotó en el suelo frente a él, y la tierra que salía despedida lo golpeó dolorosamente. Antes de que pudiera reaccionar, 3 rayos de luz azules salieron disparados a su lado, convirtiendo el campamento en un caos. A la deslumbrante luz del fuego, pudieron ver 3 figuras corriendo rápidamente. Entonces sintió que algo pasaba corriendo junto a él. Miró hacia atrás horrorizado, pero solo vio una sombra borrosa. Antes de que pudiera ver con claridad, Ross corrió y lo levantó. ¡Corre! El grupo corrió a toda velocidad, y tras ellos, las explosiones subían y bajaban, como si alguien estuviera librando una feroz batalla. Pero un monstruo los perseguía implacablemente, disparando constantemente rayos infrarrojos desde el bosque. Dondequiera que los rayos infrarrojos apuntaran, se producía una lluvia de ataques. El grupo, incapaz de contraatacar, se lanzó frenéticamente a través del bosque, avanzando sin descanso. De repente, sintieron que perdían el equilibrio. Presas del pánico, se toparon con una cascada, y al no poder detenerse a tiempo, todos rodaron por la ladera, aterrizando en un charco. Afortunadamente, la persecución había cesado. Los 7 hombres, aún conmocionados, salieron del charco y se tambalearon hacia la orilla. En cuanto llegaron a la orilla, Isa golpeó a Ross con furia. «Nos engañaste. Nos atrajiste hasta allí, usándonos como cebo». Ross, jadeando, respondió. «Necesitaba saber el origen del enemigo. Ahora sabemos que hay más de un enemigo, y que usan misiles y armas de energía, incluso algún tipo de equipo de camuflaje. Son más grandes, más fuertes y más pesados que nosotros». Hizo una pausa y añadió. «Pero sean lo que sean, tenemos que matarlos. Podemos atraerlos a nuestras líneas y conducirlos a nuestro campo de tiro. Eso debería funcionar». Antes de que nadie pudiera responder, una voz resonó repentinamente desde la izquierda. «Lo siento, eso no funcionará». Los hombres se levantaron alarmados, alzando sus armas y mirando a su alrededor. «Subestimaste a tu oponente». La voz volvió a sonar desde la derecha, cada vez más cerca. Todos aferraron sus armas con fuerza, sin atreverse a respirar. De repente, una figura alta apareció de la nada alrededor de Ross, derribándole el arma con una rápida lanza. Los hombres restantes se giraron y apuntaron al atacante, pero la figura simplemente se escabulló ágilmente tras Ross, usando la lanza para estrangularlo y protegerse. Al mismo tiempo, la figura dijo: «Tranquilos, no soy vuestro enemigo». Ironblood Technology podía imitar el lenguaje enemigo, y Scarface incluso había equipado su máscara con un sistema de traducción simultánea antes de partir. De lo contrario, la comunicación hoy habría sido extremadamente difícil. El grupo intercambió miradas tensas, observando al atacante. Scarface clavó su lanza en el suelo, soltó lentamente a Ross y levantó las manos con suavidad. En cuanto Ross se liberó, tomó su arma, se giró y le apuntó con el cañón oscuro. «No te pongas nervioso, no soy tu enemigo», reiteró Scarface, y luego se volvió hacia el hombre negro. «Te salvé hace un momento». El hombre negro, recordando la escena anterior, no pudo evitar preguntar. «¿Me levantaste hace un momento?» «Así es», asintió Scarface. Ross sujetó su arma con cautela, mirando con temor el cañón de iones que llevaba al hombro. «Quítate la máscara y el arma». Scarface dijo con calma. «La máscara está bien, pero el arma no». Hizo una pausa y añadió. «De hecho, deberías saber muy bien que si de verdad quisiera hacerte algo, un solo disparo los habría enviado a todos al encuentro de su creador. E incluso ahora, lidiar contigo me resultaría fácil». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Isa con cautela, sosteniendo su rifle de francotirador. Scarface respondió con solemnidad. «Vengo a buscar cooperación». «¿Cooperación?». La multitud intercambió miradas desconcertadas. Scarface asintió y dijo. «Así es, cooperación. Para demostrar mi sinceridad, puedo quitarme la máscara primero. Mi apariencia puede asustarlos, pero no se preocupen, soy una buena persona».
Mientras hablaba, extendió la mano y se quitó la máscara. Al ver su aspecto feroz y aterrador, la multitud retrocedió involuntariamente un gran paso. La única mujer, Isa, exclamó. ¡Qué feo eres! Para nuestros estándares, soy bastante guapo, replicó Scar, volviéndose a poner la máscara. Nuestros estándares estéticos son un poco diferentes a los tuyos. Ross miró el cañón de iones que llevaba al hombro y preguntó. ¿Fuiste tú quien luchó contra ellos hace un momento? Sí, asintió Scar. Eran 3. Uno te persiguió y los otros 2 lucharon contra mí. Me costó mucho quitármelos de encima. Tu arma es la misma que la de ellos. Dijo un soldado de las fuerzas especiales. Eso es porque somos de la misma raza, respondió Scar. Pero no te preocupes, tenemos posiciones diferentes. Ellos son escoria expulsada del clan, mientras que mi propósito aquí es rescatar a un miembro de mi raza que ha sido secuestrado por ellos. Debes haberlo visto hace un momento. El grupo intercambió miradas y asintió. Ross preguntó. ¿Qué son exactamente? Scarface miró a Isa a su lado. Permítanme presentarme. Me llamo Scarface. Esta señora debería saber mi identidad porque ha visto nuestros archivos e información. Todos miraron a Isa con incredulidad. Isa bajó la cabeza avergonzada. Así es. En 1987, un equipo de fuerzas especiales entró en Guatemala en una misión. Solo una persona regresó con vida. Se dice que se encontraron con una especie de monstruo humanoide. Estos monstruos usaban infrarrojos para rastrear a sus objetivos y eran mucho más fuertes que los humanos, con tecnología muy superior a la nuestra, pero no les pusimos nombre, también son de mi especie, respondió Scarface. Somos el clan Sangre de Hierro. Nos pasamos la vida vagando por el universo, cazando y luchando. Nuestros rastros han aparecido en todos los planetas. ¿Cómo planeas cooperar? Preguntó Ross. Scarface respondió. Ahora no tienes opción. No descansarán hasta matarte. Revelé mi identidad para salvarte, así que no tengo más remedio que librar esta batalla. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ayúdame a rescatar a mi gente y luego te enviaré lejos. ¿Irte? El hombre negro lo miró de arriba abajo. ¿Con tu estado actual? No te preocupes, dijo Scarface. Tengo una nave espacial y mucha energía. Suficiente para enviarte de vuelta. La esperanza brilló en los ojos de todos, excepto en el de Ross, cuya mirada se agudizó de repente. En ese caso, ¿por qué no robamos tu nave espacial? Lidiar con uno es más fácil que con 3. Mientras hablaba, su mano ya estaba en el gatillo. Maldición. Este bastardo es ingenioso y decisivo. Es buen candidato para ser un tirano, maldijo Scarface para sus adentros, pero dijo con calma. Normalmente, esto sería una buena idea, pero ahora no funcionará. ¿Por qué? Preguntó Ross. Scarface miró al cielo y dijo. Sin mencionar que no puedes pilotar mi nave. Aunque pudieras, probablemente ya la hayas visto. Este es un planeta especial, lleno de radares y campos de energía. En cuanto nuestra nave despegue, la detectarán y harán todo lo posible por derribarnos. En otras palabras, no podemos irnos sin encargarnos de estos 3 bastardos. Ross frunció el ceño y guardó silencio. Isa lo miró y luego se volvió hacia Scarface. ¿Tienes un plan? Sí. Scarface asintió. Primero, tenemos que cegarlos. ¿Qué quieres decir? Isa se quedó atónita. Scarface rió entre dientes, presionó un botón en su microordenador que apuntaba al cielo y se escuchó un penetrante crujido eléctrico. Un águila mecánica cayó al suelo. El grupo se reunió a su alrededor, asombrado. El águila mecánica era increíblemente realista. Cada articulación, incluso las alas, se movía con libertad. No parecía acero en absoluto. Superaba con creces la tecnología humana. Este es su explorador. Desactivé su computadora central mediante un sistema de interferencia electromagnética. Luego se acercó y se agachó junto al águila mecánica, comenzando a operar la microcomputadora. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Isa con curiosidad. Scarface respondió mientras operaba el sistema. En términos humanos. Implanté un virus dentro del águila mecánica. Todo lo que vea a continuación es lo que quiero que vea. ¿Y luego? Preguntó Ross. Scarface rió suavemente. Entonces primero tengo que ocuparme de las amenazas internas. Su voz se fue apagando al desaparecer. Los hombres miraron a su alrededor aterrorizados. Cuando Scarface reapareció, tenía una cuchilla de muñeca contra el cuello del doctor. ¿Qué hacen? Rugió Isa, y el grupo levantó sus armas.
No se pongan nerviosos, no es buena persona, aunque la mayoría de ustedes tampoco son precisamente santos, siguen siendo más honestos que él. Movió la cuchilla de muñeca, dejando 2 cortes en el cuello del doctor. ¿Vas a sacar tus cosas tú mismo o te ayudo? Preguntó Scarface con frialdad. No, la sacaré yo. La voz del doctor tembló mientras sacaba temblorosamente una cuchilla de afeitar de su bolsillo. Scarface tomó la medicina, la miró y se la mostró a Isa, diciendo: esto es rico en neurotoxinas. Paraliza a las personas al contacto con la sangre. Este tipo tiene malas intenciones hacia ti, y por cierto, este doctor es un asesino trastornado en tu mundo humano. Al oír esto, los hombres que lo rodeaban sintieron un escalofrío. Aunque todos eran muy hábiles, no soportaban la idea de tener una bomba de relojería tan peligrosa acechando cerca. Solo Ross permaneció impasible. Después de todo, había presentido desde el principio que este hombre no era una persona común, y las palabras de Scarface simplemente confirmaron su juicio. Muy bien, cooperación lograda. Scarface envainó su machete, empujó al doctor al suelo y dijo con calma: lo que hagas con este humano es asunto tuyo, no mío. Ahora, déjame explicarte mi plan. Señaló en una dirección. Hay una nave espacial estrellada allí. Un humano que llegó aquí hace 10 temporadas vive en ella. Tiene equipo de depredador. Podría serte útil. Pero no te emociones demasiado. No es buena persona. Ha sobrevivido matando humanos constantemente para conseguir su equipo. Ve a su encuentro y finge estar desprevenido. Cuando te ataque de noche, haz ruido a propósito para atraer a esos tipos. Encontraré la manera de dispersarlos y luego los eliminaremos uno por uno. ¿Y si todos vienen a por nosotros? Preguntó Ross con cautela. ¿Podemos enfrentarnos a 3 juntos? Scarface se encogió de hombros. Poco probable, así que confiaremos en esa cosita. Miró al águila mecánica en el suelo. Primero implantaré imágenes falsas en el campo de visión del águila mecánica. Entonces creerán que han descubierto nuestra presencia al mismo tiempo, así que solo tendremos que luchar contra una persona como máximo. El grupo intercambió miradas, dudó un momento y luego asintió. Está bien, estamos de acuerdo. Muy bien, empecemos. Scarface extendió la mano y activó la microcomputadora. El águila mecánica batió sus alas un par de veces y luego volvió a elevarse, volando hacia el campamento distante. ¿Qué hay de este doctor? Preguntó el hombre negro con impotencia. Ross pensó un momento y dijo: sean cuales sean los crímenes que haya cometido, eso es asunto del mundo humano. Necesitamos ayuda ahora. Llévenlo con nosotros. Si logramos regresar a la Tierra con vida, sus pecados serán juzgados. Estoy de acuerdo. Isa asintió. Yo también. Yo también, todos repitieron. Scarface se encogió de hombros. Lo que quieran. No me interesan estas cosas. Necesitamos una carrera contrarreloj. Me voy. Activó su capa de invisibilidad y pronto desapareció por completo de la vista de todos. ¿Creen que es confiable? El soldado de las fuerzas especiales miró preocupado hacia dónde se iba y no pudo evitar preguntar. Después de todo, son de la misma raza. Ross miró hacia la nave espacial, apretó los dientes y dijo: tiene razón. No tenemos más remedio que arriesgarnos. Tomó su arma y avanzó. Los demás intercambiaron miradas y lo siguieron. El águila mecánica batió las alas y voló de vuelta a su base. Al verlo, los 3 hermanos de Leon Camel Ridge desactivaron rápidamente sus capas de invisibilidad. El águila mecánica giró en el aire antes de posarse en el hombro de Cara de Águila. ¿Qué tipo tan problemático?, respondió Cara de Águila. De movimientos rápidos y con considerable experiencia en combate, debe ser un sangriento experimentado. Eso es más interesante, dijo Cara de León con frialdad. La idea de cazar una presa tan poderosa me hierve la sangre. Su cráneo sin duda será la mejor pieza de exhibición. Así es, dijo Cara de Elefante amenazante, con voz gélida. Quien quiera que sea, lo torturaré hasta la muerte en mi trampa. Aún así, tengan cuidado, advirtió Cara de Águila. Nadie de otros clanes ha venido aquí antes. Probablemente su propósito sea rescatar a ese tipo. El líder llegará pronto. Prometimos a los ancianos y al líder que le entregaríamos a los heridos vivos. No importa quién sea, se burló Cara de León. Mátenlo. ¿Qué están haciendo ahora? Cara de Águila abrió la vista para comprobarlo. Esos humanos desaparecieron después de salir del agua, no sabemos a dónde escaparon. En cuanto a ese tipo, el águila mecánica aún no ha encontrado rastro de él. Sigan buscando. Dijo Cara de León con frialdad.
De acuerdo. Cara de águila asintió y soltó al águila mecánica de nuevo. Los tres activaron sus capas de invisibilidad de nuevo. El equipo humano siguió las instrucciones de Scar y caminó hacia adelante hasta el anochecer. Pero mientras caminaban, oyeron un sonido proveniente del bosque junto a ellos, como si algo se acercara rápidamente. ¿Qué es eso? El soldado de las fuerzas especiales levantó su arma con cautela, pero solo vio pasar una figura fugaz, y el bosque volvió al silencio. ¿Sigue aquí Scar? Gritó Isa con ansiedad, pero no hubo respuesta. Ross miró al bosque y dijo en voz baja. Parece que solo podemos confiar en nosotros mismos. Sea quien sea, acabemos con él. El grupo formó un pequeño cerco en el bosque, alzaron sus armas y apuntaron con cuidado hacia adelante. Finalmente, Ross volvió la mirada hacia el doctor. Doctor, es su turno. ¿Qué quiere hacer? Preguntó el doctor horrorizado. Basta de tonterías. El soldado de las fuerzas especiales lo empujó hacia adelante. No confiamos en que un bastardo como usted se quede atrás. Vayan a atraerlo. Chicos. El doctor estaba furioso, pero impotente, solo pudo salir corriendo. Apenas había entrado en el bosque cuando oyó un silbido desde dentro. Un monstruo humanoide salió corriendo hacia él. Dios mío. Gritó el doctor, girándose y corriendo hacia la emboscada del equipo. Dispara. Dispara. Gritó para sus adentros. Finalmente, un disparo resonó en el bosque y el monstruo cayó al suelo. Mierda. Mueran todos. Jadeó el doctor, sin saber si maldecía al monstruo o a los demás. El grupo salió del bosque, armas en mano, examinando cuidadosamente el cadáver. Descubrieron que, si bien el monstruo era humanoide, era muy diferente del depredador. Este no es sangre de hierro, es la cosa en la jaula. Creyó que lo habíamos puesto aquí. Ross levantó la vista y elogió a Isa. Buen disparo. Pero Isa estaba de pie junto a un árbol, con la mirada perdida en los agujeros de bala. Al oír la voz de Ross, giró la cabeza rígidamente y dijo, con el corazón latiéndole con fuerza. Fallé. La expresión de todos cambió al oír esto. ¿Quién disparó ese tiro fatal? Estoy aquí. Una voz fría y profunda resonó de repente, sobresaltándolos. Rápidamente levantaron sus armas y miraron a su alrededor. Entonces, la voz llegó de todas direcciones, como si algo corriera a toda velocidad junto a ellos. Estoy aquí, aquí, aquí. Todos miraron a su alrededor aterrorizados, con las armas en alto. De repente, Ross sintió una pistola en la nuca. Se estremeció y cerró los ojos con desesperación. Dense la vuelta, dijo la voz. Ross se giró rígidamente, y una persona con una máscara de depredador apareció de la nada detrás de ellos, con una pistola láser en la mano apuntándolos con cautela. ¿Qué son? Preguntó Ross con nerviosismo. La persona se quitó la máscara lentamente, revelando un rostro frío y carnoso. Soy una persona viva, Scarface tenía razón. Se llamaba Nolan. Había llegado a este planeta hacía 10 temporadas, había escapado durante 10 temporadas y había matado personalmente a 2 depredadores. Los condujo a su base improvisada y les contó todo sobre el planeta. Quizás por haber estado solo y atrapado tanto tiempo, parecía muy tenso. Incluso su habla era algo neurótica. Pero gracias a su explicación, el grupo comprendió a grandes rasgos la situación del planeta. Este era el territorio de caza del depredador. 3 depredadores venían aquí a cazar cada temporada, y gracias a la caza continua, sus habilidades se refinaban cada vez más. Francamente, si Scar no les hubiera advertido de antemano, podrían haberle creído. Pero ahora, todo lo que decía sonaba a que tenía segundas intenciones. Tras explicarles la situación básica, Nolan dejó que el grupo descansara. El equipo reabasteció su comida y equipo, recuperando por fin algo de energía. Anzo, miembro de la Yamaguchi-gumi, incluso encontró allí una katana, que atesoró y abrazó contra su pecho antes de dormirse plácidamente. Ross e Isa se apoyaron en la pared, charlando, cada uno absorto en sus pensamientos. Tras un día de lucha codo con codo, sin saberlo, ambos habían llegado a considerarse camaradas. Compartieron su pasado, revelando sus heridas más profundas y vulnerables. El tiempo pasó y cayó la noche. Pero en la segunda mitad de la noche, Ross percibió de repente un olor penetrante. Uno. Arriba. Ross despertó a la multitud dormida y corrió hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada. Nolan quemaba un montón de chatarra afuera, esparciendo el humo con su ropa, claramente intentando asfixiarlos. Miren el problema que me han causado. Tengo que mantener a 7 más. No puedo con uno solo. Divagó como un loco.
Scarface tenía razón, definitivamente no era buena persona. Ross se cubrió la boca y la nariz con la bufanda, se decidió y le apuntó con su arma. ¿Qué? ¿Se atreven a causar problemas en mi casa? Gritó Nolan y echó a correr. Abajo. Gritó Ross a la multitud, apretó el gatillo en la ventana de la parte superior de la nave espacial. El sonido penetrante y el destello de luz se extendieron a lo lejos en la noche. Los hemos visto. Un destello agudo brilló en los ojos de Outface desde lejos. Vamos. Cara de León avanzó a grandes zancadas, pero justo entonces, la visión de Cara de Halcón brilló con otras imágenes. Espera, he visto al ensangrentado. ¿Dónde está? Preguntó Cara de León con entusiasmo. Un atisbo de duda brilló en los ojos de Cara de Halcón. Se acerca rápidamente a nuestro campamento desde el este, aparentemente intentando rescatar a ese tipo mientras no prestamos atención. Sigue soñando. Cara de Elefante dijo con frialdad. Las trampas que puse en el campamento son suficientes para hacerle sufrir. No podemos ser descuidados. Cara de León dijo. Ya que quiere jugar, le seguiremos la corriente. Cara de Halcón, esos humanos son tuyos. Iremos a cazar al ensangrentado, ¿de acuerdo? No hay problema. Cara de Halcón activó su capa de invisibilidad y corrió hacia la nave espacial. Tras el cegador destello de luz, todos se asombraron al descubrir que la nave espacial estaba completamente intacta. No podemos abrirla. Gritó el doctor desesperado. Tengo otro propósito, idiota, dijo Ross mientras recogía el equipo. Estoy atrayendo al enemigo, tal como dijo ese tipo. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Isa. Justo entonces, la puerta fue cortada de repente por una afilada cuchilla. Scarface entró lentamente, con un dejo de diversión en la voz. ¿Necesitan ayuda? Por fin aquí, bastardo. Exclamó Ross, irritado. Scarface respondió con suficiencia. Publiqué un vídeo falso en el campo de visión del águila mecánica y puse una trampa en el lugar al que están a punto de ir. No los matará, pero será suficiente para contenerlos. Ahora solo tenemos que concentrarnos en encargarnos de uno de ellos. ¿Cómo? Preguntó Isa. Scarface pensó un momento y luego respondió. Escapad primero, luego luchad contra él con todas vuestras fuerzas, obligadlo a mostrarse, infundidle una falsa sensación de seguridad, y dejadme el resto a mí. Tras decir eso, activó su capa de invisibilidad de nuevo y desapareció. El grupo huyó hacia el perímetro exterior de la nave espacial por el mismo camino por el que habían venido, pero tras dar solo unos pasos, descubrieron el cuerpo de Nolan. Está aquí. Exclamó Ross con cautela. En la historia original, se vieron obligados a separarse por alguna razón, lo que resultó en graves pérdidas dentro de la nave. Pero ahora, con la guía de Scar, no solo encontraron la ruta más segura y rápida, sino que los 7 escaparon sin quedarse atrás. En un instante, sortearon las trampas de Cara de Halcón y escaparon de la nave. Pero en cuanto escaparon, un dardo se dirigió hacia ellos. Resultó que el astuto Cara de Halcón había adivinado que alguien escaparía, y como su armadura improvisada no podía resistir a la perfección toda la potencia de fuego en la estrecha nave, había protegido la entrada deliberadamente. La expresión de Musashi cambió e instintivamente levantó su espada para bloquear el dardo, derribándolo al suelo. Inmediatamente después, estalló una ráfaga de disparos, innumerables balas persiguiendo la dirección desde la que se había disparado el dardo. Outface, apoyándose en su capa de invisibilidad, se abrió paso entre la densa potencia de fuego. Finalmente, aprovechó una oportunidad y saltó, lanzando su afilada espada hacia Anzo. Musashi alzó la espada para bloquear, desviando el ataque por poco. Te pillé. Resonó una voz repentina. Scarface descendió del cielo, alzando su lanza y perforando la microcomputadora en el brazo de Outface. Sin la microcomputadora, la capa y la máscara de invisibilidad de Outface se volvieron ineficaces, exponiéndolo a todos. Musashi asestó repetidos tajos con su espada larga, lanzando un ataque feroz, y a pesar de recibir un corte en la espalda, logró obligar a Outface a retroceder. Buen trabajo, guerrero humano, dijo Scarface con solemnidad, lanza en mano. Déjame el resto a mí. Outface lo miró con incredulidad. Ya debería estar cerca del campamento, ¿cómo podía estar allí? ¿Lo habrían engañado? Este tipo había conspirado con los humanos desde el principio. Esta fue una trampa preparada específicamente para él. Miró involuntariamente la microcomputadora a su lado. Era su única oportunidad. Tenía que avisar a Cara de León y Cara de Elefante de inmediato para que enviaran refuerzos, o moriría sin remedio. Pero justo cuando tenía esta idea,
Cara Cortada blandió su lanza y entregó la microcomputadora al escuadrón humano que tenía detrás. Cuídenla, no dejen que contacte con sus compañeros. Isa extendió la mano y la recogió, asintiendo. La gente a su alrededor la rodeó de inmediato, con su potencia de fuego concentrada dirigida a Cara de Águila, que estaba al frente. Cara de Águila observó la escena con enojo, y de repente levantó la mano izquierda. El águila mecánica en su hombro izquierdo saltó, abalanzándose directamente sobre Cara Cortada, con los ojos brillando sin cesar. Había activado su modo explosivo. A diferencia de Cara de León y Cara de Elefante, Cara de Águila era más hábil en la recopilación de información que en el combate, por lo que no llevaba un cañón de iones. Esta era ahora su única arma de distancia. Pero Cara Cortada se limitó a reírse entre dientes, extendiendo la mano para activar la microcomputadora y reiniciar el sistema del águila mecánica. El águila mecánica, que se suponía que se autodestruiría, se detuvo repentinamente mientras se precipitaba hacia Scarface. Lo rodeó una vez antes de aterrizar en su hombro derecho, plegando sus alas y ajustándose perfectamente a la armadura de su hombro. ¿Qué? Las pupilas de Outface se contrajeron bruscamente al verlo, comprendiendo todo al instante. Su águila mecánica había sido implantada con un virus desde el principio, así que la información que había recopilado era falsa desde el principio. Scarface, lanza en mano, se acercó a él paso a paso, diciendo con calma: usa cualquier otro truco que tengas bajo la manga. No dejes que te mate así. En su vida pasada, siempre pensó que esta frase de los protagonistas de esos dramas épicos era increíblemente genial. Ahora por fin podía lucirse. Aukeye rugió y lanzó un dardo. Scarface lo imitó, levantando la mano derecha, lanzando un dardo que salió disparado desde su muslo. Los dos dardos chocaron en el aire. El dardo de Cara de Halcón cayó al suelo, mientras que el dardo de Cara Cortada, tras derribar ambas manos, se clavó profundamente en el hombro de Cara de Halcón. Cara de Halcón gritó de dolor, extrayendo el dardo incrustado en su hombro y lanzándolo hacia atrás. Pero Cara Cortada simplemente extendió su lanza, desviando el dardo hacia la punta. Con un ligero giro de su lanza, la poderosa fuerza del dardo fue neutralizada por completo. Atrapó el dardo y lo colocó de nuevo en su lugar, mirando fríamente a Cara de Halcón. Cara de Halcón estaba furioso, cargando hacia adelante con su espada de muñeca. Cara Cortada paró a diestro y siniestro con su lanza, bloqueando la docena de feroces ataques de Cara de Halcón. Después de varios movimientos, Cara Cortada giró repentinamente la muñeca. La lanza cambió de dirección tras su espalda, atravesando el pecho de Cara de Halcón con el otro extremo. Casi lo había alcanzado este movimiento la primera vez que luchó contra Lone Wolf, por lo que le dejó una profunda impresión, y se había entrenado para ello durante un tiempo después. No esperaba usarlo tan pronto. El cuerpo de Outface se estremeció y se desplomó indefenso en el suelo. De repente, una notificación apareció en la máscara de Scarface. Mató a una persona ensangrentada, resistencia física +3. Así que matar a los de tu especie también puede aumentar tus estadísticas. Scarface estaba abrumado por sentimientos encontrados.